quieran hablar, ahora por favor pidan la palabra. Tengo en este momento anotados a cuatro expositores. Son Fernando Gemio, Gonzalo Maldonado, Freddy Camacho y Carlos Alberto Ibáñez. Les pediría entonces en ese orden hacer uso de la palabra. Les ruego no extenderse más de 2 minutos. Caso contrario, voy a hacer uso del poder que me confiere el dedo del Zoom para cortarles el micrófono. Adelante entonces, Fernando Gemio, por favor. Muchas gracias otra vez al ingeniero Tardío por su exposición. Muchas gracias por darme la palabra. Felicito a los 3 expositores que nos han dado una información muy clara y didáctica sobre el proyecto Misikuni, un proyecto que se realiza por etapas, con una expectativa de tener un componente que sería el riego y la posibilidad de que cada vez haya menos áreas para cultivos. ¿Es rentable? Habría que hacer la evaluación económica desde el punto de vista país para ver si este proyecto tiene un ban social y un ban económico país positivo. Yo tengo las dudas porque un proyecto que está generando no más del 20% y apenas una parte del agua potable que consume, no creo que sea rentable. Esa es una inquietud que creo que deberíamos también considerar. Muchas gracias, Gonzalo Maldonado. No se olviden cerrar su micrófono después de haber hecho uso de la palabra, por favor. Gonzalo Maldonado. ¿Alguien podría despertar a Gonzalo? No sé, creo que la depresión lo ha desmayado. Ya, mientras le mandamos un poquito de amoníaco, voy a pasarle la palabra a Freddy Camacho entonces. Buenas tardes, Roberto. Muchas gracias. Adelante, Freddy. Una felicitación para todos ustedes por el taller, pero me cuesta felicitar a los expositores, aunque han expuesto muy bien, pero realmente, como tú dices, nos han dejado muy deprimidos. Yo en mi chat decía, parece una maldición. Tanto dinero invertido, y los cochabaminos no tenemos agua, manacancho agua, en los lugares para donde estaba previsto. Tanto dinero invertido y nuestro transporte sigue igual o peor como nos ha mostrado el expositor. O sea, para nada hay, digamos, y ni siquiera hay el tranvía, ¿no? Y lo mismo en el tema de energía, ¿no? Tampoco parecemos mongólicos, ¿no? En hacer los negocios. Y tenemos plata, pero después no recuperamos absolutamente nada, ¿no? Entonces es muy deprimente, como tú dices, y parece una maldición. Entonces, a mí realmente me cuestiona y les pregunto a los expertos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué todos los proyectos siempre están o a medias o terminan mal o siempre es un déficit? Muchas gracias. Muchas gracias, Freddy. Carlos Alberto Ibáñez. No, estás todavía con el micrófono cerrado. Ahora sí. Gracias, Roberto. Felicitarte a ti por haber invitado a tan brillantes expositores. Realmente los felicito, me ha encantado. Y no comparto un poquito el pesimismo de algunos, porque yo digo, la infraestructura está, y la factibilidad económica no es tan importante como la factibilidad social, y la social ni siquiera se tendría mucho que hacer viendo la necesidad de estos servicios básicos. Habiendo la infraestructura, bueno, hay que lograr llegar a los beneficiarios. Bueno, la pregunta es para estos expositores, para Prudencio y Bayón principalmente. Me ha interesado muchísimo la exposición. Quería preguntarles, ¿cuánto de esto realmente conocen los actores principales, el gobierno y los municipios?
¿cuánto realmente ellos están al tanto? Porque la toma de decisiones, mucho de lo que se tiene que invertir, esto depende, digamos, de ellos. ¿Y cuánto están realmente imbuidos en esto? Me temo que hay una desconexión entre la gente, el técnico que sabe y el político que toma las decisiones. Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿cuál es la posibilidad de integrar al sector privado en estas realizaciones, tanto para, por ejemplo, los ductos para el agua, para la cuestión de Misicuni, que podrían hacerlo, por ejemplo, el sector de aguatero y todo eso, pensando en un futuro, ¿no? ¿Cuánto podrían hacer eso cada sector? Igual también en el tema, por ejemplo, del tranvía, hay que hacer la parte integrada, ¿no es cierto? Estábamos hablando como en La Paz de los Puma Cataris y todo eso. ¿Por qué no pensamos que con esa flota de vestujos que tenemos en estos momentos, todas esas empresas que están dedicadas al microtransporte, transporte, en fin, podrían reinvertir para poder suplir e integrarse en esto? O sea, hay mucho campo, yo veo acá, para el sector privado integrarse sin necesidad que todo lo esperemos del sector del Estado. Esas son mis preguntas y nuevamente les felicito a todos y a ti, Roberto, porque realmente es muy enriquecedor de todo este conocimiento. Gracias, Carlos Alberto. Tengo dos personas más anotadas para hablar, Alfredo Olmedo y Hernán Jaldín. Por favor, en ese orden, Alfredo Olmedo. Gracias, no sé si me escuchan. Hola, hola. Un poquito más alto, Alfi. Ya, quería, bueno, yo hacerle una pregunta al ingeniero Tardío, que con él hemos tenido la oportunidad de trabajar en la planta de Entre Ríos. A mí realmente me sorprende los datos que da el ingeniero respecto al valor y costo de los ciclos combinados. Yo hago comparaciones más o menos para que se den una idea, y no sé si estoy equivocado, porque en el sector eléctrico, pese a que hemos hecho las obras civiles, los montajes de esa planta, no hemos entrado, yo por lo menos no tengo conocimiento. Hago una comparación, es como si yo tuviera un auto y quisiera aumentarle la potencia al auto. A ese auto le adapto un turbo, le pongo un turbo, y resulta que por los montos que indica el ingeniero Tardío, de $1.200 millones por los 3 ciclos combinados, es decir, a $400 millones por cada una de las plantas de Entre Ríos, de Warnes y de la Tecnológica del Sur, se habría pagado $400 millones por cada ciclo combinado. Es decir, que el turbo resultaba más caro que el auto. Entonces, no sé, ingeniero, si yo estoy equivocado o la cosa va así, pero veo un sobreprecio espeluznante, porque, bueno, generalmente ocurre que todos no tenemos un conocimiento previo de lo que es un ciclo combinado, pero aquí parecería que se ha instalado como un satélite en cada una de las plantas, y no está así. Se aprovecha la temperatura de las turbinas que ya están instaladas para levantar temperatura a vapor y con eso producir más energía. Pero resulta que, como les digo, el turbo resultaría siendo más caro que el auto. A ver, le voy a pedir al ingeniero Tardío si es que podría aclararnos esto. Gracias. Gracias, Alfi. Hernán Jaldín y después Walter Guevara. Muy buenas tardes. Hernán Jaldín. Sí, muy buenas tardes. Felicitar al ingeniero Orlando Tardía por su exposición. Yo creo que ha dado todos los datos correctos y ha descrito muy bien lo que es las posibilidades de exportación. Y yo simplemente quiero complementar. Con respecto a la exportación a Argentina, básicamente donde estamos queriendo conectarnos es a Tartagal, que está en 132 kilovoltios. Más allá está San Juancito en 220 kilovoltios, o 500 kilovoltios, perdón. Sin embargo, esa línea de 132 kilovoltios, primero esa línea no tenemos ese nivel de tensión en Bolivia. Y los 100 megas es muy optimista, ya aceptando, básicamente no tenemos ningún contrato con Argentina, como dijo el ingeniero Orlando Tardío, y podemos vender 4 meses o tal vez no podemos vender en todo el año. Entonces yo veo que esa inversión
realmente ha habido ha sido una propaganda política que la parte económica para Bolivia. Con respecto a la exportación del langosto del Bala, primero es muy lejos para llegar a la frontera con Brasil. Segundo, por la normativa de Brasil, es imposible e inviable ese proyecto. El único proyecto viable es el río Madera, porque es un proyecto binacional y la única forma de vender energía eléctrica a Brasil. Lo de Bala sería acomodar después de hacer el proyecto Bala. Entonces, lo de Paraguay prácticamente es para los menonitas que han sido desalojados de Bolivia y que más que potencia activa es un problema de reactivo. Entonces, toda la potencia instalada, mal usada los dineros del Banco Central de Bolivia, prácticamente no tienen ningún justificativo porque hemos instalado con una reserva más del doble de potencia. Entonces, en el gobierno pasado, realmente se han hecho malas inversiones en el sector eléctrico. Muchas gracias. Y muchas gracias por darme la oportunidad de emitir estos criterios. Muy amable, muchas gracias, señor Jaldín. Voy a pasarle la palabra entonces a Walter Guevara, que estaba pidiéndola, pero no lo había visto antes. Adelante, Walter. Gracias, Roberto. ¿Me escuchan? Muy bien. Muy bien. Tengo una pregunta en realidad de política social respecto a las dos primeras presentaciones. En nuestro país estamos acostumbrados a los movimientos sociales que se apropian de fuentes de renta monopólicas. ¿Hasta qué punto los aguateros pueden constituir una amenaza al reparto de agua de Misicuni, una amenaza a la posibilidad de que Misicuni pueda ir financiando, reponiendo la inversión, volviéndose autosostenible financieramente, si es que un grupo de aguateros de alguna manera, por alguna razón política o un momento dado, hacen el equivalente de lo que hace Caracara? Los de Caracara viven en las inmediaciones de un basural y han convertido esa su proximidad en una fuente de ventajas, ingresos, prebendas, etc. Estoy hablando de algo que es absolutamente conocido en nuestro país, no es nada infrecuente. No sé si una inversión tan enorme como la de Misicuni puede un momento caer bajo las manos de aguateros, de distribuidores de distinto tipo de agua que hay en Cochabamba. Y lo mismo para el transporte. En el caso del transporte, parecería posible que haya oposición a un tren que puede constituirse una amenaza para ciertos transportistas y tal vez puedan ellos pensar en capturar de alguna manera aquello, todo lo cual redundaría en que es menos factible, aun cuando sea una parcial financiamiento de esos proyectos. Respecto al eléctrico, no parece que hubiera una amenaza de ese tipo por sus características físicas. No sé si está clara esta pregunta. Si no está muy clara, tal vez Roberto puede ayudar a aclararla como economista y sociólogo que es. Muy amable, gracias, Walter. Y Gamal Serham ha dejado un comentario ahí porque, claro, él tiene un pie en Semapa y otro pie en las termoeléctricas ahora, pero él creo que quiere más tiempo. Así que vamos a esperar a ver si hasta el final de las presentaciones nos queda un poquito más de tiempo para que él pueda explayarse un poco. Así que yo le pasaría la palabra ahora a los tres expositores en el mismo orden en el que han participado, ¿no? Augusto Prudencio, si quisiera hacer algún comentario a los comentarios, a las preguntas, te dejo el micrófono. Adelante, Augusto. Gracias, Roberto. A ver, evidentemente el proyecto Misicuni estaba previsto de que sea ejecutado por etapas, pero no tan largas. Lamentablemente, el tema de tener empresas extranjeras que más trabajan con abogados que en la obra misma han dilatado enormemente la ejecución en los tiempos reales de este proyecto. Nos ha tomado mucho tiempo la ejecución y son prácticamente 25 años que venimos ejecutando el proyecto.
Sin embargo, en términos de las decisiones, es importante acabar de completar mínimamente que por constitución y por derecho humano, el ser humano debe tener acceso al agua en condiciones de cantidad y calidad. Esto no hay que perder de vista. Y el Estado está en la obligación y la región está en la obligación de subvencionar a aquellos. No es de que vamos a sacar con Misicuni una empresa rentable, eso no es un negocio. Por eso fue la guerra del agua, por eso fue los temas de que con el agua potable tenemos que mantener un determinado equilibrio, inclusive en las condiciones de calidad y de servicio. Y esto es lo que todos los cochabambinos en un momento hemos peleado por tener estas mejores condiciones. No en tema de buscar lucro. A Cochabamba no le van a entrar regalías por hacer aquello. Es más, de entrada, poco dinero que se pueda vender por energía ni siquiera llega a la región porque eso va distribuido a nivel nacional como producción de energía. O sea, eso llega a todos los bolivianos. Y en términos de agua potable no queda otra que brindar lo que vaya. Por eso es de que la alerta de lo que yo decía en el título de mi exposición de concluir y consolidar es sumamente importante para hacer aquello y es más que todo una decisión política para acabar lo que necesitamos. Y de esa forma, si se acaba de hacer las aducciones, naturalmente el servicio, la cobertura y las mejores condiciones de vida en Cochabamba van a mejorar. Estamos ante un sistema que necesita ser concluido en sus diversas etapas. Lo importante en este momento es conseguir más financiamiento para completar las aducciones inconclusas. El segundo, reitero, hay que conformar una empresa metropolitana suficiente en calidad para que vaya a hacer aquello. Hay una pregunta que alguien comentaba, es el privado. En agua potable el privado no ingresa, está vetado desde la Constitución, no es un servicio privado para hacer esto. Posiblemente en energía podría ser, y en riego con seguridad que no va a ser aquello. Pero sin embargo, hay avances importantes hasta este momento. Habrá que negociar y discutir todavía un poco más. El agua para riego, y hay un avance de que no es gratis. Hay más o menos una negociación, que la pongo en la mesa, que es de 10 centavos de boliviano por metro cúbico de agua a ser recibida por cada regante en el área. Esto por lo menos lo manejan los regantes, o sea que no va a ser tan gratuito y de libre disponibilidad y no sea otro negociado como se hace, por ejemplo, con la Angostura, que tiene áreas de cobertura en otra zona que es una urbanizada y cuyos asignatarios de agua la van vendiendo en áreas donde realmente hay producción agrícola. Finalmente, lo que preguntaba el doctor Guevara, mi respuesta a él es la siguiente. Evidentemente hay mucha cantidad, es un monopolio en este momento el transporte del líquido elemento, no siempre garantizado en la potabilidad, pero ¿dónde distribuye? Le entrega en un turril. Y para todos es siempre mejor recibir en grifo. De hecho, eso ya va a establecer unas grandes distancias de hacer aquello. Tercero elemento en considerar, todo el servicio prácticamente de camiones cisternas que llevan el suministro ya son también vehículos que en los próximos años ya deben dejar de circular por el año, por las condiciones de ese transporte. Y yo creo que la transición es suficientemente adecuada en el tiempo hasta que se acabe esta implementación, en la cual pueden dejar de usarse los carros cisterna de distribución de agua, que no siempre entregan agua en calidad y en condiciones inclusive muy antihigiénicas en su manejo. Muchas gracias. No solamente condiciones antihigiénicas, Augusto, ¿no es cierto? Cuesta 7 bolivianos el metro cúbico de esa agua de mala calidad. Entonces, yo creo que si no tomamos en cuenta el tema de costo-beneficio, aunque no sea un tema de lucro, esto va a seguir sin contar con inversiones, sin contar con la participación de privados, ¿no? Nos toca entonces ahora pasarle la palabra a Carlos Bayón. Carlos, quería también ver si puedes considerar un poco el tema de
los costos y las tarifas, ¿no? Porque si vamos a subsidiar el agua y además el transporte y además la electricidad y además la exportación al Brasil, pues no nos va a alcanzar todo el oro del mundo para regalar tanta plata a los demás, ¿no? Entonces me gustaría que si puedes decirnos algo acerca del tema de las tarifas que se ha previsto cobrar en el tranvía urbano. Le dejo la palabra entonces a Carlos Dallón. Muchísimas gracias, Roberto. Voy a empezar de manera rápida y corta a responder a Carlos Alberto cómo o cuánto conocen de esta información las autoridades. La verdad es que ha sido un dolor de cabeza, noches de investigación, el poder encontrar esta información, estos documentos. Y Carlos Alberto, déjame decirte que tengo la misma impresión que tú. Considero de que hay más dejadez que desconocimiento, porque estos documentos han sido contratados por las autoridades, o sea, no pueden obviar haber firmado esos contratos, esos documentos, y han sido recepcionados también. Entonces, lo que sí, todo lo que se hace no se comunica, no se socializa, no se difunde, y ese es el eterno problema que tenemos en nuestro país. ¿Cuánto podrían aportar los privados? Muchísimo, muchísimo. No he querido extenderme por los escasos 20 minutos que he tenido en esta oportunidad, pero podría haberles hablado del desarrollo orientado al transporte, y es decir, cómo los privados también pueden sumarse a establecer este desarrollo orientado a partir de esta óptica del transporte. Y uno de los términos lo he empleado y lo analizamos mucho con el equipo. Hablaba de la entidad supra, o sea, es inevitable que hoy el área metropolitana cochabambina, al igual que en muchas latitudes, valga Curitiba, deba tener una autoridad metropolitana del transporte, porque el problema ya no es del cercado, el problema ya no es del casco viejo, el problema es de toda la mancha metropolitana. A Walter Guevara, ¿cómo podrían apropiarse de estos otros sectores? Habría que cambiarle el enfoque y habría que hacer de que también se empoderen, porque todos los sistemas que vayamos a tener, escuchen bien, el tren metropolitano, los buses rápidos, los BRTs, que también tienen su diseño establecido en nuestra ciudad, el teleférico o como quieran, necesitan ser alimentados. Y eso es a través de un sistema integrado, porque integra también a los transportistas de una manera planificada en función al transporte. Y a Roberto, en términos de costos y tarifa, sí, Roberto, los costos y la tarifa, lastimosamente no las puedes tocar mucho, porque obviamente generaría todo un hecatombe en la región, así como el agua, así como la electricidad. Si tocamos las tarifas es muy delicado. Pero si me preguntas, el teleférico, el Pumacatari, en Río, en Bogotá, todos los sistemas integrados de transporte tienen un aporte estatal. Y por último, también tienen un aporte privado. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Para terminar esto, le voy a hacer la palabra al ingeniero Orlando Tardío, haciendo un pequeñísimo comentario. Hace poco estuvimos aquí trabajando el tema de bulobulos, ustedes se acuerdan, y un ingeniero que fue justamente un supervisor directo, jefe de proyecto de bulobulo, no pudo contarnos o nos contó que no había podido averiguar cómo se tomó la decisión de localizar bulobulo, de localizar la planta de fertilizantes en Bulobulo. Él no pudo averiguar, no sabía cómo se había tomado la decisión, quién hizo el proyecto, etcétera. Tengo la impresión, ingeniero Tardío, de que algo parecido ocurrió con las termoeléctricas, ¿no es cierto? La decisión simplemente ha llegado y una vez que está pues hecha la planta, se ha invertido $1.400 millones y bueno, ya vayan ustedes a ver si es que la pueden aprovechar, si la pueden utilizar o no, pero creo que hay aquí un tema de irresponsabilidad o de irresponsabilidad en las decisiones de parte de las autoridades que han participado en este proceso. No sé si pudiera tomar este tema en cuenta también a tiempo de hacer sus comentarios a los colegas que han presentado comentarios y preguntas acá. Ingeniero Tardío, le dejo la palabra. Muchas gracias. Quiero responder a los comentarios y preguntas que nos han hecho. En primer lugar, sobre el monto,
sobre las termoeléctricas, sobre el comentario que nos ha hecho el ingeniero Olmedo. El costo de 1.218 millones es un costo que comprende 12 turbinas a gas y 12 turbinas a vapor. Pensando en lo siguiente, para complementar cómo es el sistema, ¿no? O sea, son 2 turbinas a gas, tienen que trabajar con una turbina a vapor. En este caso, de acuerdo a lo que tenemos, son 40 megavatios de cada turbina a gas, 40 de la otra turbina a gas y 40 de la turbina a vapor, porque 2 turbinas a gas forman una de vapor de la misma potencia, así más o menos. Entonces, ese es un ciclo combinado. Lo que se ha instalado, por ejemplo, en la planta termo del sur, son 2 ciclos combinados completos, y eso significa son 6 unidades, ¿no? Y las otras 4 turbinas a gas deberían complementarse con 2 turbinas a vapor. 4 de gas, 2 turbinas de vapor, o sea, serían 8 unidades en total en la planta esta de Termo del Sur. Lo mismo en la planta esta de Warnes, son otras 8 unidades, son 16 en total. Y en la planta de esta de Entre Ríos, también debería ser así, otras 8 unidades, por eso les digo, en total son 24 turbinas entre las turbinas a gas y las turbinas de vapor. Es lo que debería haberse hecho. Ahora, el monto este de 1.218 millones, como les digo, solamente es el suministro, bueno, más llave en mano de la parte electromecánica, porque adicionalmente el ministro indicó que eran 1.454 millones, pero yo me imagino que son con todas las cartas y espadas que se necesitan, es decir, la compra de terrenos para hacer las lagunas artificiales, y todo el suministro de gas, a las nuevas instalaciones, el suministro además de líneas de línea, la compra de los terrenos, no sé si han comprado al final de cuentas los terrenos, eso voy a entrar a la pregunta de usted, ingeniero, después, y el total es ese. No sé si eso satisface la premisa o la pregunta que nos ha hecho el ingeniero Olmedo. Respecto al ingeniero Jardín, efectivamente ha sido complementario a lo que yo he indicado, que naturalmente del río Bala o del Bala no vamos a llevar energía al Brasil, sería una locura, pero ¿qué es lo que intentaba, digamos, con el gobierno anterior? Estaba implementando todos los estudios de más del Bala para poder tener 1.600 megavatios que no se sabía a quién se iba a vender directamente. Entonces, al Brasil, digamos, si se quiere hacer una venta de energía al Brasil, es justamente del río Madera, que es el río binacional entre Bolivia y el Brasil, y tener, digamos, un sistema más o menos como lo que se ha hecho entre Paraguay y Brasil con Itaipú. Eso yo creo que está de acuerdo a lo que ha indicado el ingeniero Jardín. Respecto a su pregunta de usted, es importante analizar cuando se está haciendo un estudio de la instalación de una planta o de cualquier tipo de planta, pero me voy a referir a la planta de energía eléctrica, la ubicación de las plantas. En primer lugar, la ubicación de la planta en una termoeléctrica normalmente tiene que estar donde está el consumo, no puede estar lejos. En una planta hidroeléctrica sí es donde se tiene la fuente de energía hidroeléctrica. En el caso de la planta esta de la Termo del Sur, por ejemplo, está al medio de nada, al medio de la nada, está entre Yacuiba y Villamontes. 30 kilómetros a un lado, 37 kilómetros al otro lado. Ahí no hay nada. Ahora, había sí las condiciones de infraestructura, por ejemplo. Había las condiciones, había una línea de 69 kV que une Yacuiba con Villamontes, había el camino pavimentado y había el gasoducto. Habían las 3 condiciones importantes para poder implementar la planta. Pero, como les digo, está al medio de la nada. Yo había pedido
yo había pedido que la planta no se instale en ese sitio, por ejemplo, que se instale en Campo Pajoso. Campo Pajoso está a la salida de Yacuiba, está frente al complejo grande que tiene yacimientos. Es una planta de, no sé si es de deshidratación o una cosa así, la planta esa que tiene yacimientos ahí. Bueno, en Campo Pajoso también habían las mismas situaciones. Había espacio, había el camino pavimentado, había la línea de transmisión y había el gasoducto. Pero por situaciones políticas, no quiero mencionar cuáles, pero por situaciones políticas se instaló ahí en medio de la nada. Siempre yo he estado observando eso. Porque además de estar instalado ahí, había que llevar transporte para los operadores, ¿no? Había que llevar comida para los operadores. Naturalmente eso supuestamente se ha solucionado haciendo un campamento a todo lujo. Se ha hecho un campamento a todo lujo ahí donde está la planta, ¿no? Y es un costo bastante elevado, es un monto bastante elevado para hacer ese campamento. Es un campamento, no le digo 5 estrellas, pero por lo menos 4 estrellas, porque tiene de todo absolutamente. Lo mismo ha pasado con Warnes. Con Warnes han escogido el lugar ese donde está el parque industrial, el nuevo parque industrial en Santa Cruz. Han escogido ese sitio supuestamente porque no sé si ha prestado o ha alquilado o ha dado en comodato, no sé, el terreno ese que dio el hermano del que era prefecto en Cochabamba. Novillo. Novillo. Creo que Novillo es el dueño de todo ese sector, o sea, de todo el parque industrial. Entonces, él como es dueño, entonces han entrado en conversaciones y ha dado ese sitio. Ese sitio no era bueno y no es bueno. No sé si ya han solucionado, porque han solucionado, creo, comprando terrenos adicionales. ¿Por qué? Porque no daba la oportunidad de salir potencia con otra línea de transmisión. Solamente quedaba para una línea de transmisión. Esa línea de transmisión era hacia Urubú, si no me equivoco, hacia la subestación. Entonces, en Urubú había el espacio, había el gas, estaba la subestación ahí, o sea, no había necesidad de construir una línea de transmisión hasta la subestación de Urubú. El gasoducto igual se ha tenido que llevar 4 kilómetros de gasoducto a la planta de Warnes. Sin embargo, en Urubú ahí estaba cerca el gasoducto, o sea, también fue otra decisión política. Y respecto, por ejemplo, a la ubicación, esta otra que he mencionado, ¿cuál era la que usted mencionó? La ubicación del... En general, la toma de decisiones, ¿no? De invertir en eso y después de localizarla y de decidir todo sin mercados, sin estudios económicos, sin estudios de factibilidad, como si fuera plata ajena, ¿no? Sí, el otro punto que quiero yo recalcar para los ingenieros, que seguramente ellos saben todo, pero yo quiero recalcarlo lo siguiente. Lo importante en un proyecto, aparte de definir una ubicación que sea técnica, es ver el asunto del pliego de especificaciones. La planta este monto de 1.218 millones de inversión se ha hecho solamente con un pliego de especificaciones a medio hacer. El pliego de especificaciones no se ha terminado de hacer y se ha contratado eso en Alemania directamente sin pliego de especificaciones, sin licitación, sin calificación. Entonces eso no puede ser. Yo creo que lo más importante en todos estos proyectos es primero tener un documento de especificación en detalle, lo más detallado posible. No es decir yo sobreentiendo esto, no, hay que poner en detalle. El segundo punto es la calificación después de hacer la licitación. En la licitación hay que poner un acápite importante en la licitación donde diga, fulano, o sea, mi empresa no va a cumplir con estos puntos, A, B, C, D, etcétera, ¿no? Y eso tiene que ser un documento que directamente uno le pueda encarar en un futuro y decir, usted ha dicho que no va a cumplir con esto, muy bien, no cumpla. Y que nos dé una alternativa.
y que nos dé una alternativa y nos diga, bueno, yo puedo presentarles esta alternativa y esa alternativa, bueno, los calificadores verán si es factible o no factible. Y eso es en la parte de calificación. Y el tercer punto más importante es la supervisión. Los supervisores no pueden ser pues, ingenieros recién salidos de la universidad sin ningún conocimiento, sin ninguna experiencia, diríamos así, ¿no? ¿Por qué? Porque si no hacen una buena supervisión, el contratista siempre trata de dar lo menos posible, digamos, al propietario. Y si no se hace una buena supervisión, ahí vienen justamente los problemas. Y nosotros, mientras yo he trabajado en Ende Andina, hemos tenido esos problemas de que inclusive algunos supervisores decidían hacer modificaciones sin consulta al jefe de proyecto, por ejemplo, o al gerente de proyecto. Entonces ellos decidían. Y llegado el momento, el contratista venía y decía, hay que pagar este monto adicional porque el supervisor nos ha autorizado. Entonces, ese tipo de problemas existen. Y, por ejemplo, no sé si llega a poner en colación el asunto del famoso puente que se ha caído ahí, ¿no ve? El puente este no sé si ha sido diseño, no sé si ha sido la parte de supervisión. Eso hasta ahora no está definido. Eso no está definido y eso debería haberse definido. Y decir, no, el pliego decía esto, he cumplido el pliego. Entonces, ahí es un problema de ingeniería. Lo otro es decir, no, el pliego dice esto, he cumplido el pliego y la supervisión es el problema. Básicamente eso es lo que yo quería decirle, ingeniero. Muy amable, ingeniero Tardío. Muchas gracias nuevamente a los tres expositores, a Augusto Pudencio, a Carlos Bayón y a Orlando Tardío. Quiero decirles que esta exposición, las tres exposiciones y los comentarios se quedan en el sitio web del Facebook de Diálogos al Café. Muchas gracias otra vez por su atención y por su compañía en esta tarde a todos ustedes. Espero que se vayan no con ganas de deprimirse más, sino con ganas de trabajar más, porque hay mucha inversión que hay que recuperar, que hay que aprovechar y que hay que tratar de dinamizar para el desarrollo de Cochabamba y el bienestar de todos los cochabambinos. Muchas gracias otra vez a todos ustedes y nos vemos el próximo viernes. Muy amables.